Pero hemos anunciado desde ayer también la visita nuevamente de la doctora Consuelo Mesa Guarda, cirujano dentista, diplomado en salud familiar, diplomado en medicina oral de la Universidad de Chile, especialista en patología oral también de la Universidad de Chile. Y el tema, primero la saludo, le doy la bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias de nuevo por esta invitación. Nosotros somos los agradecidos porque usted nos viene a aportar al programa y nos viene a entregar datos importantísimos relacionados con la salud. Hemos señalado también que el tema está relacionado con la candidiasis o candidosis oral. Yo creo que para muchos auditores y auditoras son términos absolutamente desconocidos. ¿Qué es la candidiasis o candidosis oral, doctora? Bueno, la candidiasis oral es una infección causada por un hongo. Generalmente este hongo es causado por el género Candida y por la especie albicans mayormente. Pero también se ha visto que puede ser causado por la Candida krusei, glabrata, tropicalis, pero principalmente la Candida albicans, que es un hongo que en muchas ocasiones tiene una manifestaciones clínicas, las cuales pueden estar presentes en tejido mucocutáneo. ¿Qué quiere decir esto? Que afecta a piel y a mucosas, y principalmente las personas que podrían ser afectadas son recién nacidos, bebés, pero también pacientes adultos mayores e inmunosuprimidos. ¿Qué significa inmunosuprimido? Que tienen un sistema inmune debilitado. Por ejemplo, pacientes que están hospitalizados o pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades infecciosas como el VIH. Ahora, usted ha señalado, afecta principalmente a bebés y adultos mayores. Exacto, porque probablemente en el caso de los bebés tienen un sistema inmune inmaduro, y en el caso de los adultos mayores porque a nivel fisiológico el sistema inmune igual va disminuyendo, y por otro lado están asociados a mayor enfermedades y polifarmacias. Ya, entonces la candidiasis o candidosis oral es una infección generada por un hongo, ¿verdad? Exacto. Ahora, ¿cómo aparece esta infección en la boca? Muy buena pregunta. Lo que hay que explicar primero que este hongo, que vendría siendo la cándida, es un hongo comensal de la cavidad oral. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de nosotros somos portadores de este hongo, ¿ya? Pero habita junto con la microbiota, pero por distintos mecanismos, algunos factores sistémicos, algunos factores locales, se genera un desequilibrio en la microbiota oral y desencadena manifestaciones clínicas producidas por este hongo. Es importante señalar que al ser la mayoría de la población portadora de este hongo, eso no significa que todos vamos a tener candidiasis oral, sino producto por múltiples factores, y este desequilibrio de la microbiota se desarrolla. Qué increíble, ¿no? Es un tema mayormente desconocido por las personas, por la sociedad. Sí, es un tema bastante desconocido. Quizás algunos pacientes, como también afecta al tejido mucocutáneo, algunas pacientes mujeres pueden acudir al ginecólogo por presentar estas lesiones a nivel de los genitales, al dermatólogo a veces por lesiones en piel, pero en boca solamente algunas personas lo desarrollan y algunas personas no saben que es producido por el hongo. Ahora, tal como usted ha dicho, es importante aclarar que la mayoría de las personas tenemos este hongo, pero tenerlo o portando, tal como usted señala, ¿no significa que vamos a presentar o desarrollar la enfermedad? Exacto. Eso quiere decir que para que este hongo, lo que ocurre es que pasa de un estado comensal y pasa a un estado oportunista. Y ese desequilibrio es producto por distintos factores. A esta altura de esta conversación, doctora, ¿es viable preguntarle cómo se puede prevenir o tenemos que esperar un poco más desarrollando el tema? Al ser un hongo que habita en nosotros, algunas personas van a ser susceptibles a tenerla. En el caso de la prevención va a depender de los factores sistémicos y factores locales que la desencadenan. Y eso es un punto importante. Por ejemplo, ¿qué factores podrían desarrollar o desencadenar este desequilibrio en la microbiota? Los factores sistémicos podrían ser pacientes, por ejemplo, que han estado en una terapia antibiótica prolongada. Ya, por ejemplo, pacientes tienen alguna infección, alguna enfermedad y toman antibióticos por meses.
ellos también podrían ser susceptibles a la infección por el hongo. Por otro lado, lo que dijimos, el estado fisiológico, o sea, los bebés recién nacidos, adultos mayores y inmunosuprimidos. También se ha visto un estado endocrino alterado, o sea, pacientes que tienen diabetes y está descompensada, podría ser un factor importante para desencadenar candidiasis oral. O por otro lado, el estado nutricional. ¿Qué quiere decir esto? Se ha visto que pacientes que tienen hipovitaminosis o déficit de algunas vitaminas o déficit de hierro, por ejemplo, muchos pacientes anémicos que no están compensados podrían desarrollar este hongo en la boca, ¿ya? Y una malnutrición. Esos serían los factores sistémicos. Le pregunto, ¿corresponde la consulta que le voy a hacer ahora? ¿Esta candidiasis o candidosis oral se transmite de persona a persona? No. Ya. No, ese es un punto importante. Buena pregunta. Exacto, muy buena pregunta, porque como el hongo nosotros lo tenemos, lo portamos y es un hongo comensal, estos factores ayudan, generan un desequilibrio para que sea oportunista. Y cuando está en estado oportunista es cuando se generan las manifestaciones clínicas, la infección. Estamos conversando con la cirujano dentista Consuelo Mesa Guarda. Estamos hablando de este tema importantísimo, la candidiasis o candidosis oral. ¿Qué le parece si escuchamos un tema musical y luego continuamos? Excelente. Muy bien, entonces usted diga, presente, vamos a la música. Vamos a la música. ¿Qué tal? Muy bien, faltan 15 minutos para las 11 de la mañana. Estamos en este nuevo día a través del Conquistador y estamos hablando con la cirujano dentista Consuelo Mesa Guarda y sobre este tema de la candidiasis o candidosis oral. ¿Cuáles son los factores locales? Bueno, los factores locales que pueden desencadenar esta infección lo vemos principalmente pacientes portadores de prótesis o de placa, ¿ya? Y este punto es súper importante porque un mal uso de la placa, una mala higiene de la prótesis puede desarrollar y ser proclive a esta infección de la candidiasis oral, o también, por ejemplo, un trauma crónico en la mucosa. Se ve mayoritariamente cuando la prótesis está desajustada o en malos estados. Un trauma constante puede irritar las mucosas y también ser un factor predisponente. Por otro lado, se ha visto que pacientes que tuvieron o están en tratamiento de radioterapia, se puede ver una alteración en el flujo salival, o sea, la cantidad de saliva puede disminuir o su calidad de saliva también. Y este punto es súper importante porque la saliva tiene distintas enzimas, proteínas que nos ayudan contra las infecciones de la boca. Y otras recomendaciones que vamos a dar al final sobre tips para poder comentarle a las personas de cómo higienizar la prótesis y cómo prevenir un estado susceptible al hongo. ¿El uso de corticoides en aerosol, por ejemplo, también es otro? Sí, ese es un punto muy importante porque como es local, ¿cierto? Uno inhala el corticoide y afecta al equilibrio de la microbiota normal. Es como cuando veíamos el uso de antibióticos por un tiempo prolongado, los corticoides a nivel oral también nos afecta, ¿ya? Y otro punto también es muy importante, una dieta alta en hidratos de carbono. ¿Ya? Por eso siempre distintos especialistas, nutricionistas recomiendan una dieta balanceada, ¿cierto? No solo por los beneficios que entrega, sino que altos alimentos azucarados nos podrían también ser un factor predisponente a la aparición de este hongo. Reiterar, por ejemplo, cómo una persona, hombre o mujer, comienza a detectar esta situación o esta infección. Esa es una muy buena pregunta. Es importante saber que esta infección puede tener distintas manifestaciones clínicas. Lo primero es clasificar la candidiasis. Se clasifica en lesiones agudas y en lesiones crónicas, y eso es por el tiempo, la data. Por otro lado, se divide también en lesiones mucocutáneas, que afectan a mucosa y piel, y las manifestaciones a nivel oral. ¿Y cómo las podemos ver? Una forma se describe la candidiasis pseudomembranosa. Esta manifestación clínica principalmente afecta a la boca, en general puede ser la lengua, la cara interna, las mejillas, y cómo se observa,
se observa con una placa blanca en el dorso de la lengua. El dorso de la lengua es cuando nosotros sacamos la lengua y la primera cara que vemos es el dorso. Entonces se observa una placa blanca, un poco irregular, que si uno con un cepillo lo mueve, se desprende esta placa blanca, ¿ya? Y algunas personas lo llaman también como un mugget. Al momento de desprender esa placa con el cepillo, con una gasa, una toalla, a veces puede quedar un fondo un poquito eritematoso y generar algún tipo de sintomatología, alguna molestia. Esa es un tipo de candidiasis a nivel oral. Otro tipo podría ser la candidiasis eritomatosa, ya que esta principalmente, al contrario de la anterior que veíamos como una placa blanca, acá vamos a ver un área eritematosa o roja. Principalmente la podemos encontrar en el dorso de la lengua y a diferencia de la anterior, esta duele mucho, una alta sintomatología, una sensación de ardor, se ve la lengua atrófica, puede alterar también las papilas linguales. En una tercera opción, esta manifestación, está la estomatitis subprotésica, como lo dice su palabra, debajo de la prótesis, o sea, se ubica en el paladar duro. Y se describen en la literatura de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. La estomatitis subprotésica de tipo 1 se ve como unas petequias, como unos puntitos rojos en el paladar. La tipo 2 se ve una mácula, un eritema en todo el paladar donde justo se asienta la prótesis, o sea, hay una demarcación. Y ya la tipo 3 es una hiperplasia, o sea, hay aumentos de volumen de aspecto papilar. Doctora, es importante recomendar a los auditores y auditoras del Conquistador respecto de lo que estamos conversando, que la higiene bucal es muy importante. Es fundamental, porque la mala higiene también es un factor importante que podría desencadenar. Así que un llamado a mantener una buena higiene dental, acudir al odontólogo una vez al año o 6 meses dependiendo y pedirles, si usted es portador de prótesis o placa, recomendaciones a su odontólogo de cómo limpiarla, de qué coayudantes, qué cepillos, limpiadores linguales le recomiendan para mantener una buena higiene. Muy importante lo que está comentando, lo que está conversando. Hay desconocimiento en general de las personas, por ejemplo, dicen, no, si yo tengo una buena higiene de la dentadura, en caso de una dentadura natural, normal, pero no le da importancia a la higiene de la lengua. Sí, ocurre mucho que nos enfocamos muchas veces en un lavado a veces rápido, porque todos vivimos en un mundo estresante, rápido, y nos enfocamos en limpiar los dientes, a veces solamente los dientes visibles, o sea, las caras vestibulares y no por dentro, las caras linguales y palatinas, y dejamos de lado las mucosas, ¿ya? Palatina es paladar. Hacia el paladar, claro, el diente, la cara vestibular, que es la que vemos, y la palatina hacia atrás. O sea, no son pocas las personas que limpian también por atrás, ¿ya? Entonces, la higiene es fundamental y terminar la higiene limpiando la lengua. Ese punto es muy importante. Qué importante. Bueno, faltan 10 minutos para las 11. ¿Cómo pasa el tiempo tan deprisa? Bueno, el tema, los temas que nos trae siempre la cirujano dentista, la doctora Consuelo Mesa Guarda, son de mucho interés. Ya dijimos cómo se trata esta infección, se debe buscar la causa, si es producida por una diabetes, lo dijo, anemia o déficit de vitaminas. ¿Sí? ¿Qué más le pregunto? En relación dígame todo lo que usted quiera decir respecto. A las manifestaciones que podríamos ver en boca, habíamos mencionado 3. Pero también podemos ver hongos a nivel de la comisura de los labios. Ese punto es súper importante, ya, porque afecta el tejido mucocutáneo. O sea, anterior estábamos mencionando solamente manifestaciones dentro de la boca, en lengua, mejillas, pero hay un concepto que se llama queilitis angular. ¿Qué es la queilitis angular? Son una manifestación clínica que afecta a la comisura de los labios. O sea, yo tengo mi labio superior, inferior, y en la zona que se unen, o sea, en los extremos, tenemos las comisuras. Y ahí la queilitis angular se puede manifestar con fisuras o con heridas, se pueden ver un poco eritematosas, y ahí se puede depositar este hongo afectando al labio, pero también al tejido cutáneo, o sea, la piel que está vecina al labio,
¿ya? Y eso, ¿a qué personas se ve más afectada? Pueden ser pacientes portadores de prótesis o pacientes, por ejemplo, que tienen una pérdida de dimensión vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que el tercio inferior de la cara, por la edad o por prótesis, se disminuye y se generan pliegues, como arrugas. Ya. Y al mantener la zona húmeda, también es propenso a la aparición del hongo. Y el otro concepto que usted habló sobre las vitaminas, que es muy importante, se ha visto, por ejemplo, en pacientes no portadores de prótesis o sí, que un déficit de vitamina B12 también es un factor importante en la aparición del hongo y como manifestación la quilitis angular. Pero no solamente el déficit de vitamina B12, sino también pacientes, por ejemplo, con déficit de hierro. Muchos pacientes jóvenes o adultos con anemia que no están bien controladas, vemos la quilitis angular, estas heridas producidas por este hongo en la comisura del labio. ¿Cuál es el número de contacto para las personas que quieran una revisión suya, una examinación? El número de contacto, ¿le parece si lo damos al final? Que no me sé el número de memoria. Así que ahí al final de pero estamos hablando del número de... Exacto. Del espacio odontológico Signature. Sí, perfecto, no se preocupe si lo tenemos. Lo tenemos también por aquí y lo vamos a reiterar. Reiteremos también que es importante una vez al año o cada 6 meses acudir a un examen. Exacto, un examen para evaluar no solamente el estado de salud de los dientes, sino también de las mucosas. Y continuando con la pregunta que usted me hizo, otras manifestaciones en boca, hablamos de candidiasis que sean en la lengua, en las mejillas, la quilitis angular, pero hay otra que se llama candidiasis hiperplásica crónica, que es una manifestación que también se observa placa blanca, como mencionamos la candidiasis pseudomembranosa, pero esta placa blanca no se desprende. Entonces, ¿cómo un paciente o una persona podría detectarlo? Con un área blanca dentro de la boca, que no se desprende el raspado. Y es súper importante que acuda al odontólogo o al patólogo oral, porque probablemente esas lesiones hay que tomarle una biopsia, hay que evaluar al microscopio y ver si hay alguna alteración o no. Y por último, la última manifestación clínica de una candidiasis podría ser la glositis romboidal media. Glositis, gloso viene de lengua, romboidal porque es una lesión que literalmente aparece como nos recuerda a un rombo, y media porque se ubica a la mitad de la lengua. ¿Ya? ¿Cómo la podemos ver? Una glositis romboidal media es una placa eritematosa en la zona media de la lengua. Y esas vendrían siendo las manifestaciones clínicas más frecuentes en la cavidad oral. Perfecto. Espacio odontológico Signature. El teléfono es 452-88-7500 o 452-88-7501. De ahí usted puede llamar y puede solicitar una hora de atención con la cirujana dentista Consuelo Mesa Guarda, con quien estamos conversando. Ella es especialista también en patología oral, tiene un diplomado en medicina oral de la Universidad de Chile, es cirujano dentista. Y reitero, espacio odontológico Signature al 452-88-7500 o 452-88-7501. Usted puede mencionar ahí que está escuchando a través del Conquistador a la cirujana dentista Consuelo Mesa Guarda y quiere solicitar una hora de atención, ¿verdad? Exacto. Ya. Nos queda tiempo, faltan 4 minutos para las 11 de la mañana. ¿Algo más que agregar, doctora? Porque, reitero, se nos pasó volando el tiempo, los minutos. Solamente acotar sobre el tratamiento de la infección, es muy importante que el tratamiento sea basado en la causa, ¿ya? Yo puedo tratar este hongo con antifúngicos, pero no voy a tener una resolución del caso si, por ejemplo, hay una condición sistémica. Si el paciente tiene anemia, si el paciente es diabético, si el paciente tiene hipovitaminosis, ¿ya? Nosotros los patólogos orales generalmente pedimos exámenes de sangre, hacer un screening fisiológico de cómo está la condición sistémica. Ya cuando eso ya está resolutivo, podemos hacer el tratamiento farmacológico acompañado de
tips. ¿Cómo limpiar la prótesis? Con un cepillo, con agua, también lo puede complementar con jabón. La prótesis se saca en la noche y es muy importante sus chequeos anuales o cada 6 meses con el dentista. Eso es fundamental. Y por último, cuando sospechar de una candidiasis o de cualquier enfermedad en la boca, manchas rojas, manchas blancas, heridas, no necesariamente tiene que doler. Y ahí lo importante es acudir a un especialista en el área. A un especialista como por ejemplo un patólogo oral que se encarga de diagnosticar y tratar las enfermedades de la boca. Pero qué interesante. Reitero el número telefónico de Espacio Odontológico Signature 452-88-7500 o 452-88-7501 con la cirujano dentista Consuelo Mesa Guarda. Nuevamente le agradezco su gentileza, doctora, y seguiremos conversando porque estamos entregando salud oral. Usted está entregando buenas noticias para el buen cuidado oral y datos tremendamente importantes que muchos desconocemos. Muchas gracias por la invitación. Que le vaya muy, pero muy bien. Reitero, 452-88-7500 o 452-88-7501, Espacio Odontológico Signature, para que usted pida y solicite una hora de atención con la doctora Consuelo Mesa Guarda, cirujano dentista. Hacemos un alto y ya regresamos en este nuevo día.